para hacer una comprobación, duplico la capa de color y le cambio el color a un color muy distinto. Ok. Así es como tengo la separación y puedo comprobar que sí se eliminó el negro y solamente me dejó el color en la imagen. Buscando en YouTube algún tutorial para hacer semitonos para DTF, muchos de ellos refieren a un script llamado SimRip. SimRip, como lo dice su página, es un convertidor de medios tonos en Photoshop. Tiene un costo de $35 y necesita de Photoshop para trabajar. Después de haber visto algunos de estos videos, encontré un método para lograr un resultado muy parecido utilizando solo Photoshop. Me gusta hacer imágenes de carteles de película y en este lugar, IMP Awards, puedo encontrar buenas imágenes de las películas más recientes. En este caso voy a ocupar la de Sonic 2 y aunque me muestra varias imágenes, voy a ocupar la del póster principal. Arriba de la imagen me muestra dos tamaños, uno de 1015 por 1500 y uno de 2030 por 3000. Como les comenté en un video anterior, lo más recomendado es conseguir la imagen de mayor cantidad de píxeles. Voy a guardar la imagen en mi computadora para poder trabajar con ella. Ya tengo mi imagen abierta en Photoshop. Lo primero que voy a checar es el tamaño. Como había comentado, yo utilizo las imágenes a 200 dpi, pero en la mayoría de los videos que he visto la ocupan a 300. Esto es decisión personal y para este ejemplo también voy a ocupar 300 dpi. En este caso quedaría de altura de 25 centímetros por un ancho de 17. Personalmente ocupo dos tamaños de imágenes basados en el ancho, 24 centímetros o 28.5. Esto es por el área de impresión que tienen en donde me dan el servicio de impresión DTF. Entonces, como esta imagen es muy alta, voy a checar qué tamaño tendría si ocupo de ancho 24 centímetros. Quedaría de 24 por casi 36. Voy a intentar con 26 y quedaría de 26 por 38. Creo que está muy bien el tamaño, solamente voy a revisar un poco de detalle. La reducción de ruido suaviza un poco la imagen. En esta ocasión voy a ocupar 45%, pero también esto es a gusto personal. Voy a darle OK. Ok, ya tengo mi imagen al tamaño y a la medida. Ahora, antes de hacer la separación de medios tonos, después de haber hecho varias impresiones de TF, he visto que tengo buenos resultados si antes de hacer la separación hago algunos ajustes en los niveles. En primer lugar, hay que definir el negro. Voy a buscar el área más negra de la imagen y voy a definirla como el negro absoluto. En este caso encuentro el negro en los ojos de Sonic y así le indico a Photoshop que ese sería el negro absoluto. Esto también ayuda a que se contraste un poco la imagen, es decir, que los colores se diferencien un poco más. También puedo aumentarlo manualmente. Y aclarar un poco los medios para no perder detalle. También recomiendo aumentar la saturación un poco. Esto es como se ve la imagen antes
Y esto es cómo se ve la imagen después de los cambios. Una ventaja de tener capas de ajuste es que podemos regresar y aumentar más los valores de cada una de ellas. Ya que estamos contentos con los ajustes, hay que acoplar la imagen. Menú, Flatten Image o acoplar imagen, para que los ajustes queden fijos en la imagen. En este punto abriremos el script para hacer la separación, pero como lo vamos a hacer manualmente, vamos a ir a Imagen, Modo, Multicanal. Una vez que estamos en Multicanal, vamos a la parte de canales y le decimos Dividir canales. Ya tengo separados en cian, magenta y amarillo. Ya que tenemos esta conversión a canales separados de cian, magenta y amarillo, el siguiente paso se ocupa mucho en serigrafía. Si trabaja la técnica de serigrafía, este paso se te hará muy conocido. Simplemente vamos al menú Imagen, Modo y lo convertiremos a Bitmap. Como trabajamos en resolución 300 dpi, vamos a mantener esa misma resolución y aquí en el método usado también vamos a mantener la opción que diga Half Tone Screen, que es pantalla de medio tonos. Le voy a dar OK y en esta ventana definiremos la lineatura de los medios tonos. Se puede utilizar el lineaje que queramos, pero es recomendado mantener un lineaje hasta cierto punto bajo, entre 40 y 50. Puede ser más, dependiendo de tu impresión o el servicio que te dé impresión. Para este ejemplo lo voy a mantener en 40 para que los puntos del medio tono no sean tan pequeños y la poliamida tenga una buena área en donde adherirse. Todos los ángulos van a ser igual, 22.5, y en la forma del punto puede elegir entre todas las opciones que hay, pero lo recomendado sería redondo, elipse o lineal. Para este ejemplo voy a dejarlo en elipse y le voy a dar OK. Ya tengo mi medio tono del color cian y el siguiente paso es convertirlo a escala de grises. Voy a hacer lo mismo con los siguientes canales. Bitmap 40, OK. Y también con el amarillo. Bitmap. OK. Mi primer semitono ya lo tengo en escala de grises. Necesito convertir los otros dos. Estos tres canales deben estar convertidos a escala de grises. Ya que tenemos en escala de grises los tres canales, regreso a la ventana de canales y busco la opción Unir canales. Me va a preguntar qué tipo de unión voy a querer y le voy a decir que directamente lo quiero como RGB. OK. Es importante que no hayamos hecho ningún cambio de nombre en los archivos para que lo reconozca fácilmente Photoshop. En esta ventana solamente comprobaremos que están bien. El rojo tiene que ser el cian, el verde tiene que ser el magenta y el azul tiene que ser el amarillo. Vamos a darle OK. Y ahora ya tenemos nuestra imagen muy parecida a lo que tendríamos si usamos simplemente el SimRip. El siguiente paso sería quitar el negro. Para hacer esto nos vamos al menú Select y le damos Color Range. Con nuestra herramienta de gotero buscamos la parte más oscura, el negro, y le decimos que lo invierta. Yo le doy una tolerancia de 100 y le digo aplicar. Ya que está hecha mi selección y como estoy en la capa del background o del fondo, simplemente presiono Control J y ya tengo eliminado el negro de la imagen. Para comprobarlo, me voy al menú capas, le doy nuevo
nueva capa de relleno, color sólido y elijo el negro. Después simplemente la paso abajo y ya tengo mi imagen. Y así compruebo que se haya hecho la separación. Para hacer una comprobación, duplico la capa de color y le cambio el color a un color muy distinto. Ok. Así es como tengo la separación y puedo comprobar que sí se eliminó el negro y solamente me dejó el color en la imagen. Ya que tenemos nuestra imagen con los semitonos, es importante recordar algo. Esta imagen, cuando la descargamos de internet, tenía un espacio de color sRGB. Después la convertimos a multicanal y después de ese multicanal la regresamos a RGB. Pero en este punto no está definido a qué espacio RGB la convertimos. Esto puede hacer que cuando mandemos imprimir no se reconozcan correctamente los colores y haya cambio de ellos. Para evitar que cambien los colores, hay que asignarle un espacio de color. Hay que ir al menú Edit y buscamos la opción de Convertir a perfil. Nos indica que tiene un perfil sRGB porque en nuestras preferencias, y si no le has movido nunca eso, el perfil RGB que maneja Photoshop de default es sRGB. Pero aunque estamos trabajando en sRGB, debemos asignárselo a la imagen. Entonces hay que decirle, lo voy a convertir de sRGB a sRGB para que la imagen tenga el perfil incrustado y no solamente lo tengamos en uso en Photoshop. Entonces es importante esto, que asignemos el perfil para que después en la impresión no me varíen los colores. Podemos ver la diferencia, que no, en este caso no hay diferencia, y le vamos a dar OK. Y como vemos en la parte de abajo, ya me aparece sRGB. Después de esto, guardamos los cambios en el PSD y el siguiente paso es guardarlo como PNG. Si yo me voy a la opción Salvar como y busco la opción PNG, no está disponible. Esto es porque tenemos capas y los PNGs no aceptan capas. Entonces hay que tirar todas las capas, incluyendo la del fondo. Solamente tenemos que tener la capa en donde están los semitonos. Ahora sí, salvar como y buscamos la opción PNG. Ok, entonces le decimos salvar. Salvar tamaño grande para que conserve la calidad. Y ya tenemos nuestro archivo terminado. Y para comprobar veremos que nuestro archivo es de 26 por 38 con una resolución de 300 píxeles por pulgada. Bueno, este es el tutorial de cómo hacer manualmente el mismo efecto que hace el script SimRip. Probablemente haya alguna diferencia, pero a grandes rasgos es el mismo resultado. Este no es el único método para hacer medios tonos para DTF. En un próximo video veremos otra opción para hacer medios tonos para DTF. Si este video te es útil, dale like, suscríbete al canal y también puedes guardarlo en una lista de reproducción para verlo nuevamente. Nos vemos en el siguiente tema sobre impresión.